Hola, mi nombre es Eric Rojo Cotunche y me identifico con el número de carnet 2020 1038 3. Por lo que en esta ocasión vamos a trabajar lo que es el parcial número 1 en la fase de práctica, la cual indica que se presentan 5 diseños de base de datos, los cuales deben seleccionar un diseño de acuerdo con la terminación del número de carnet, por lo que el mío termina con 3, que es el último dígito de mi carnet, que sería este 2020 1038 3, por lo que termina con el número 3. Entonces es el diseño 2 de la base de datos y tengo que crear un proceso CRUD, ya sea de clientes o de suscripciones, por lo que yo elegí suscripciones. Debo crear la vista, modelos, controladores y las rutas necesarias para realizar los procesos CRUD indicados. Solo debe utilizar una tabla propuesta de acuerdo a su carnet, por lo que yo elegí la de suscripciones. Insertar registros. Utiliza controles acordes a los tipos de datos, fechas, números, textos, email, etc. Eliminar registros. Para eliminar deberá seleccionar un registro de la tabla generada en el inciso A. Modificar datos de un registro determinado. Para ello debe seleccionar un registro de la tabla generada en el inciso. Los datos seleccionados se cargarán en un formulario y el usuario podrá editar los datos. Posteriormente realizar los cambios. Tengo que explicar el proceso de instalación y configuración del firewall y en la URL base y conexión de la base de datos, por lo que para descargar Codenator 4 solo basta ir a la página oficial de Codenator y únicamente dar al botón de descargar. Ahí se va a descargar el archivo RAR del documento, que sería todo esto. Esto se agrega a la carpeta sham htdocs y en mi caso el pp 2025, y yo ya creé la carpeta que sería parcial 1 pp 2025 Eric Cusco 2020 1038 3. Aquí dentro están todos los archivos necesarios. Entonces continuemos. Aquí me indica que yo debo de mostrar la base de datos, la URL base y la conexión de la base de datos, por lo que yo ya he creado el mío. Entonces plataformas, películas, tiene clientes, direcciones, países, películas y suscripciones, que es lo que muestra en el diseño, que en mi caso es el diseño número 2, que incluye clientes, suscripciones, películas, directores y países, por lo que yo estoy centrado en esta base, pero de igual manera realizamos toda la base de datos. Para ella ya utilicé, ya aquí tengo ya el script o la base de datos importada, que la podemos visualizar acá. Ya tiene los datos, las inserciones y todo lo que conlleva la base de datos. Entonces, el siguiente paso sería configurar el Visual Code. Para esto ya tenemos activos los dos servicios, que es Apache y MySQL. Entonces vamos a ingresar a Visual Studio. En esta, en app y en config y app.php, aquí se agrega la base URL. En este caso, public base URL, localhost ppp 2025, el nombre de mi carpeta y el public, para que al ingresar en el dashboard de localhost podamos ingresar directamente a nuestro proyecto. Después tenemos el database, que es la conexión a la base de datos. En este caso, plataforma películas. La contraseña, que en este caso como está predeterminado, entonces no tiene contraseña. Y el root, que también queda como predeterminado. Luego
Veamos. Me indican que ya quedó esto. Este ya lo completamos. Tengo que ejecutar la aplicación y que realice el proceso crudo y luego mostrar los cambios en la tabla de la base de datos después de cada proceso y explicar el código fuente, vistas, modelo, controladores y rutas. Bueno, entonces vamos nuevamente al navegador. Aquí escribimos localhost y nos vamos a la carpeta pp2025. Este se llama aquí parcial 1 pp2025 en Cusco. Damos en public y aquí me trae al dashboard de la tabla con todos los datos. Si se dan cuenta aquí ya no está el 1, ya no está el 5 ni el 6 porque en las pruebas los eliminé y entonces se salieron de la base de datos. Como tiene una llave primaria que son una numeración única, por lo tanto ya no va a volver a aparecer. Entonces, primero tenemos nueva suscripción. Vamos a agregar otro. Vamos a escoger a un cliente. Vamos a escoger en este caso a Carlos Hernández. Y le vamos a agregar en la película El viaje del chinito, Chihiro. No. En las fechas de suscripción le vamos a colocar el 18 del actual mes del 2025. Y como finalización de la suscripción la vamos a colocar el 10 de octubre. A un precio le vamos a poner un precio de 50 y vamos a guardar. Entonces se guarda y aparece aquí como número 9 Carlos Hernández, que es el que agregamos. Seguimos entonces, funciona el de nuevo suscriptor. Entonces vamos a editar el Carlos, vamos a editar a Ana, o bueno, a María García. Vamos aquí al botón de editar. Entonces salen los datos. Solo vamos a cambiar de película nada más y la vamos a pasar a Háblame con ella y actualizar. Entonces ahora si nos damos cuenta ya el cambio ya se realizó. Háblame con ella. Asimismo podemos cambiar la fecha de suscripción y la de finalización, igual el precio. Vamos a eliminar a Carlos Hernández, que es el último. Le damos a eliminar. Seguro que deseas eliminar esta suscripción y aceptar. Entonces se actualiza y ya solo nos quedan nuevamente los datos que teníamos anteriormente. Podemos filtrar también, que esto lo añadí como un plus. Podemos filtrar a Carlos y nos va a aparecer nada más Carlos. También podemos avanzar de página dependiendo de si en un dado caso ya se haga demasiado grande en nuestra base de datos. Entonces ahora explicamos el código. Tenemos creados aquí, vamos a quitar este. La base controller ya quedaba, el home.php que en eso realmente no se utiliza. Solo utilizo el que yo creé, que es suscripciones.php. En esta tengo la conexión y los métodos tanto get como post que hacen las funciones de crear, de las vistas del index. Aquí están las conexiones, las variables que utilizo con las variables que se utilizan dentro de la base de datos. Tenemos la función de crear, la de guardar, la de editar, actualizar y eliminar, que es prácticamente nuestro método CRUD, que es el único controlador que necesitamos. Después tenemos los modelos. En los modelos son las conexiones como están escritas en la base de datos. En este caso, el cliente ID, películas ID, fecha de suscripción, fecha de finalización y el precio. Lo que retornamos también con join y el select. Igualmente películas, el modelo que es solo de la tabla de películas y la de cliente está así mismo.
cómo están en la base de datos, todos los datos. Y por último, bueno, todavía no, sí, por último, las vistas, que en este caso, la vista de crear, que es la que va a controlar el dashboard o la vista que nos muestra cuando nosotros le estamos viendo, perdón, crear. Cuando nosotros damos en nueva suscripción, nos redirige a esta otra que si se dan cuenta aparece como crear, que eso después lo vamos a ver con las rutas. Entonces, todo lo que aparece aquí, el formulario, el de seleccionar, selección película, aquí que aparezca el calendario y los botones de guardar y cancelar si en un dado caso queremos cancelar. Todo eso va dirigido de esta forma, suscripciones, guardar, el método post, el texto nada más que queremos que muestre, seleccionen cliente, está como una lista, por eso son opciones. Entonces evalúa el cliente, el nombre y el apellido que aparezcan únicamente los que están en la base de datos. Selecciona una película, también las películas y el título, película ID y el título que aparece en la base de datos. Igualmente en la fecha de suscripción de tipo date, que esto es lo importante, es de tipo date, es lo que hace que el input salga con el pequeño calendario. En name, fecha de suscripción y la clase del formulario de control. Igualmente finalización es de tipo date y el precio que es un valor numérico. El botón de guardar y el botón de cancelar. Luego tenemos la vista de editar, que es lo mismo. Hace la base URL a suscripciones y actualizar de la base de datos con el método post. Tenemos lo mismo, selecciona una película, los mismos datos que aparecen en la base de datos, la fecha de suscripción, tipo date, tipo numérico. Y el último que se va con la base URL a la base de datos. Después tenemos index. El index es todo, todo esto. Esto que nos muestre la tabla, que nos muestre los botones, los buscadores. Entonces solo es el llamado de cada función. Aquí tenemos la tabla ID donde están todos los datos que aparecen dentro de cada celda. Coinciden como los datos como están en la base de datos. Tenemos script de Bootstrap 5 con JSON para el estilo nada más de la tabla, para que tenga un diseño elegante, ¿verdad? La data tabla y el script de toda la información. Y por último, las rutas. Las rutas con los métodos apropiados, las controladores y suscripciones, el index que es la vista del método que queda como por default. Estas rutas de suscripciones que lo mandan de cuando nosotros presionamos en agregar una nueva suscripción, se va con el método get, crear nueva suscripción. Aquí está el método get y el método post de guardar, guardar los datos, editar suscripción con el método get que hace alusión a la tabla suscripciones, editar y el número. Mostramos el formulario y con el método post guardamos y actualizamos los datos. Y para eliminar el método get de suscripciones, eliminar o delete y el número del registro que queremos eliminar, suscripción, eliminar y se va. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención.